En punto de la mañana, jovencitos, a los veintitantos compañeros que ya estamos por aquí. Bienvenidos, nuestra amiga tutora, Ayala, Quito, Candia, Anco, y toda la gente. Hay dos Candias aquí, ¿no? Listo, muy bien. Saludos a todos. No sé si me están escuchando. Sí, se me logra escuchar, se me logra ver. Están viendo Buenos la días, PPT. profesor. Sí, Sí, se lo señores. escucha. Listo. Entonces, como nadie habla por medio, bueno, es que no tienen que hablar, ¿no? Si no, como nadie, ya, listo, ¿no? Imagino yo, pues, que, que sí están escuchando. Listo, muy bien. No se olviden que ese sí lleva tilde, si no, Danielita, ya, lleva tilde, ya. ¿Por qué lleva tilde? Porque es el sí de afirmación. Ya, muy bien. Listo, pues, chicos, bienvenidos. Un gusto, como siempre, iniciar el viernes con ustedes, ¿cierto? Entonces, pues, vamos a empezar y vamos a seguir con lo que viene a ser la literatura de nuestra patria, o sea, la literatura peruana, como sabemos nosotros, ¿cierto? Y esta literatura peruana, ya, ahí me he equivocado poniendo tilde, iba a poner literatura Perú y puse el lugar peruana y ya lo tildé. Pero ya sabemos que peruana no lleva tilde, pues, ¿no? Entonces, vamos a seguir metiéndonos a esta literatura peruana que, como sabemos nosotros, pues tiene en esencia tres momentos, tres etapas, llámalo como tú desees, pero tenemos que tener en cuenta de que la literatura de nuestro país pasa pues por tres momentos, tres instantes, tres etapas, tres periodos, dile como quieras, listo. Y ese primer periodo va a ser definitivamente el momento prehispánico, el momento de la literatura prehispánica en nuestra nación, en donde casualmente pues nosotros podemos hablar de lo que es la literatura generada en quechua, o sea, la literatura que se trabajó durante el imperio, o también podríamos nosotros hablar pues de aquella literatura que se trabaja pues dentro de lo que son las culturas prehispánicas, perdón, de las culturas preincaicas, o también podríamos hablar de aquellas literaturas que fueron generadas pues en el mundo amazónico, el mundo costero de nuestra patria. Listo, chicos. Y las mismas van a tener, pues definitivamente, algunas características esenciales, como son, pues, la oralidad y el anonimato, como sabemos nosotros. Listo. Pero, además, hoy día, a mí, dentro de este momento de la literatura prehispánica, para ser más específico, dentro del periodo quechua, dentro del periodo incaico, van a destacar unos señores que van a ser llamados los arabicus, que el día de hoy deberíamos de tenerlos en cuenta, ¿no? Bueno, me parece que hablé algo la semana pasada, ¿no? De estos arabicus, ¿ya? Y este arabicu es el equivalente al poeta del pueblo durante el imperio de los incas, ¿ya? Y el Arabiku, que era el poeta del pueblo, va a generar, no hay que olvidar, los famosos Arauis, ¿cierto? Porque este Araui, mañana más tarde, acuérdense ustedes, en el momento previo, en el momento emancipatorio, ¿cierto? El Araui va a ser el equivalente de lo que viene a ser el Yarabi. Este Araui va a ser generado casualmente por este poeta del imperio denominado el Arábico. Listo, chicos, pero luego nosotros ya entramos a nuestro periodo colonial, como recordamos nosotros, ¿cierto? Y dentro de este momento colonial, dentro de la literatura de la colonia, que como sabemos nosotros se va a extender aproximadamente 300 años siendo colonia, pues lógicamente, pues esto nos lleva a entender que los españoles al momento de conquistarnos llegaron en pleno momento renacentista. Si bien para nosotros ese momento es visto como el periodo de la conquista, hay que recordar que conquista, ¿no? Que el momento de la conquista para los españoles es el momento del inicio de su siglo o edad de oro, del renacimiento. Listo, chicos, y aquí es donde casualmente van a destacar los
cronistas, ¿se acuerdan? ¿No? Guamán Poma de Ayala, Inca Garcilaso, Juan de Betanzos, en fin, ¿no? Toda esta serie de cronistas que ustedes también pues lo han visto, imagino yo, dentro de lo que viene a ser, dentro de lo que viene a ser la mirada, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la mirada del curso de historia, ¿no? En su curso de historia ustedes pues tal vez han revisado esto, pero luego del Renacimiento, como bien sabemos nosotros, lo que viene es el barroco, que para bueno, en esencia para los españoles y para el momento de la colonia están influenciados o está visto como el momento de estabilidad, ¿no? Como el momento en el cual ya ese proceso de conquista ya ha sido sellado, ha sido cesado y en nuestra patria empezamos a vivir en este momento colonial un momento de estabilidad. Ya se vive un momento de estabilidad para luego pasar al momento del neoclasicismo, como recordamos nosotros, ¿cierto? Porque después del barroco viene el neoclasicismo, ¿cierto? Y este neoclasicismo significó para los españoles, ¿qué cosa? En esencia, la decadencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque gracias a la ilustración francesa, como recordamos nosotros, chicos, esa ilustración francesa hoy día casualmente saludando a los franceses que estudian en este salón, a ver, por favor, levanten la mano de los 30 y tantos muchachos que tenemos aquí, a ver quién es francés o tiene de repente pues algún pariente francés o mínimamente se ha comido un pan francés, ¿ya? Entonces, la onda pues de esta ilustración francesa, para recordarlos, hoy día casualmente es el momento de su famosa revolución, ¿no? 14 de julio, hoy día casualmente conmemoramos el Día de Francia, para los que no recuerdan. Listo. Entonces, pues chicos, este momento de neoclasicismo para nosotros se va a transformar en la literatura de la emancipación, que como sabemos nosotros va a ser una literatura marcadamente política, ¿cierto? Marcadamente política, ¿ya? Y esta literatura marcadamente política, ¿por qué? Porque lo que va a buscar en esencia es la libertad, ¿cierto? Es la libertad, la emancipación de lo que viene a ser, ¿no? España de nosotros, ¿no? Aunque esa independencia, recordemos quiénes son los que de verdad la desean, en esencia, pues son los criollos y los mestizos. ¿Listo? Entonces, pues chicos, nosotros nosotros vamos a tener aquí lo que viene a ser este periodo de emancipación dentro de la colonia. Pero nuevamente, el día de hoy, y luego viene lo que viene a ser ya la literatura republicana, ¿cierto? La literatura de la República. Y dentro de este momento republicano, como recordamos nosotros, chicos, listo, va a aparecer nuevamente la mano virginal, casta, pura, inmaculada de tu profe, ¿cierto? Y para eso tenemos que recordar la información que en esta mano existía. ¿Listo, muchachos? A ver, ¿quién me la hace recordar? Vamos, dedo por dedo, jóvenes. ¿Ah? ¿Cuál es el primer dedito? Muy bien, señores. El primer, listo. ¿Qué era lo que seguía, chicos? A ese primer, que era lo que seguía, el primer movimiento. Muy bien. ¿Y qué es lo que sigue en el otro dedo? ¿Qué es lo que sigue en el otro dedo? El primer movimiento literario. ¿Se acuerdan, chicos? Listo. Los dos dedos que tenemos a continuación, ese lo vas a borrar, ¿ya? Eso lo vas a borrar. Listo. ¿Por qué lo vas a borrar? Porque luego de eso, ¿qué es lo que se viene, chicos? La información nueva. Y ahí te va.
primer movimiento literario del Perú republicano. Primer movimiento literario del Perú republicano. Una vez más, el primer movimiento literario del Perú republicano. Una más para los que se cayeron de su cuna de chiquitos. El primer movimiento literario del Perú republicano. Y ese primer movimiento literario del Perú republicano, señores, ustedes ya lo están viendo, ¿cierto? El costumbrismo. Y este costumbrismo, bueno, si es el primer movimiento literario del Perú republicano, estamos hablando del año 1821, 1824. Tírale pues 20 añitos más, a lo mucho, algo así, un poquito más, un poquito menos. Estamos hablando del año 1821, 1824 a 1840. Ese es en ese momento donde aparece el costumbrismo. Y lógicamente el costumbrismo, su propio nombre lo dice, pues señores, ¿cierto? Su propio nombre lo dice. ¿Qué es lo que va a reflejar el costumbrismo? Pues lógica animal, superando a tu perro, pues lógico de lo que refleja el costumbrismo son las costumbres, pues punto. Son las costumbres. ¿Las costumbres de dónde, Renato? Las costumbres del Perú, lógicamente, ¿cierto? Pero en ese tiempo el Perú era Lima, ¿entiendes? Renato, pero el Perú era más grande, sí, pero el Perú era visto desde una visión únicamente limeña, capitalista. Bueno, como hasta hoy día, pues cierto, como hasta hoy día, porque si no viviéramos nosotros bajo lo que viene a ser una marca, en esencia, ¿cómo les explico? Centralista, ustedes no tendrían ningún problema de irse a alguna universidad, a Ayacucho, a Puno, a Tacna, a Piura, ¿entiendes? Porque todos se quieren seguir aquí manteniendo en Lima, porque somos una nación centralista, ¿entiendes? ¿No? Somos una nación centralista. Entonces, lógicamente, pues no, la misión de las costumbres serán en esencia limeñas. ¿Listo, muchachos? Pero ¿qué era lo que pasaba? Porque ya sabes, ¿no? Para saber historia, uno tiene que, lógicamente, nosotros, ¿no? Tenemos que saber que un poco de historia, ¿cierto? Si nosotros no sabemos un poquito de historia, no nos vamos a poder ubicar, ¿cierto, chicos? ¿Y qué pasó después de la Guerra de la Independencia? ¿Qué pasó en 1821, en 1824? ¿Cómo se le llama a esos gobiernos que aparecen en ese tiempo en nuestro país, chicos? Nadie lo recuerda. Eso es, Andreita. El primer militarismo, chicos. Muy bien, Sergio. Los caudillos liberales, conservadores. Porque ¿qué era lo que sucedía en nuestro país? Vivíamos en un desorden, en un caos absoluto. ¿Se acuerdan, señores? El Perú hacía agua por todo lado. ¿Por qué? Porque somos una nación recién nacida, pues, ¿entienden? ¿No? Y cuando uno es una nación recién nacida, es como si fuéramos, pues, ¿no? Un bebito de teta, pues, ¿y qué hacen los bebitos de teta? Se orinan, se mean, se lloran, se despiertan, ¿me entiendes? ¿No? Eso es lo que hace un bebito, ¿entiendes? Perú era un bebito como nación. Acabábamos de nacer, ¿entiendes? ¿No? Lógico, pues éramos un desorden absoluto, ¿entiendes? ¿Qué es lo que van a hacer los artistas? Y sí, Lucianita. No, no, no. Somos adolescentes, ¿no, Luciana? O sea, mucho peor todavía, creo yo, que el bebito.
¿no? Que el bebito, adolescentes es peor todavía, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, el Perú, ¿cierto? El Perú vivía un caos absoluto. Entonces, ¿qué es lo que hacen sus escritores? ¿Qué es lo que hacen sus artistas? Reflejan, hablan de ese momento, ¿entienden? ¿No? Por eso los costumbristas van a ser los autores que reflejarán las costumbres de esa época caótica que se vivía en Lima. ¿Entiendes? ¿No? Esa es la esencia del costumbrismo. Los costumbristas son autores. Chicos, entonces, si el costumbrista refleja eso que veía, esas costumbres, o bueno, llámale malas costumbres, que se vivían en nuestro país, entonces va a tener definitivamente una mirada realista, ¿no? Va a tener una mirada realista, ¿no? De lo que sucede en nuestra patria, ¿no? Va a tener una mirada realista, ¿no? Porque él describe, habla de esa realidad de las costumbres que se vivían en la Lima caótica del primer militarismo cuando empezamos a hacer una república. ¿Listo, chicos? Muy bien, pues entonces por ahí va el costumbrismo. Luego seguimos hablando un poquito más. Vamos armándonos. Porque luego del costumbrismo, ya lo estás viendo tú allí, ¿qué es lo que viene a ser, chicos? Viene el romanticismo, ¿cierto? Viene la onda romántica en nuestro país. Pero ustedes ya son unos especialistas en romanticismo, pues muchachos, ¿no? Porque si yo a ustedes les pido, ¿no? Yo a ustedes les pido 5 características del romanticismo, ¿cierto? Si yo les pido 5 características románticas, pues ustedes me dan 8. ¿Sí o no, chicos? Ah, si yo les pido 5 características románticas, ustedes me dan 8. ¿Sí o no? Por ejemplo, pues el culto al yo, el subjetivismo, que hace de que el sentimiento se ponga o se imponga sobre la razón, ese individualismo romántico, soñador, idealista, loco, raro, ¿no? Ese romántico que ama la naturaleza, ese romántico que escapa del presente porque ama el pasado, ese romántico revolucionario, ese romántico, pues, no, historicista, ese romántico que es capaz de dar la vida por su país, por ende es nacionalista, lleno de ideales, ¿cierto? ¿No? Por eso es más, nosotros podemos reconocer 3 tipos de romanticismo, ¿cierto, muchachos? Nosotros podríamos reconocer 3 tipos de romanticismo. ¿Me ayudan? Porque yo ya me olvidé, oye. ¿Cuáles son los tipos de romanticismo que existen, chicos? Al toque, ¿cuáles son los 3 tipos de romanticismo que existen? ¿Ah? A ver, ¿alguien lo recuerda o ustedes ya no lo recuerdan ya? Claro, señores, el romántico social, el romántico histórico y el romántico sentimental, ¿cierto, Danielita? Ahí mandaste 2, te faltó uno, ¿ah? Y oye, mira, los que has mandado son casualmente los 2 tipos de romanticismo, ¿ya? Los 2 tipos de romanticismo que se trabajaron en el Perú, ¿ya? Que se trabajaron en el Perú. En el Perú no hubo romanticismo social. Listo. En el Perú no hubo romanticismo social, muchachos, ¿ya? ¿Y por qué no hubo? Vamos nuevamente a tus amplios conocimientos de historia. Si el momento del costumbrismo, de ese primer movimiento literario del Perú republicano,
nos lleva a nosotros, chicos, nos lleva a nosotros a vivir envueltos en un caos absoluto. ¿Qué es lo que tiene que venir después de todo caos, después de toda desorganización? ¿Qué es lo que tiene que venir? ¿Qué es lo que tiene que reinar? La calma, ¿cierto? La calma, ¿no? El bienestar, ¿cierto? El goce. No toda la vida vas a ser pobre, pues hijo, ¿entiendes? No toda la vida tu vida va a ser una desgracia, te va a cortar la luz, te va a cortar el agua, no vas a tener cable, toda la vida no puedes ser un miserable. ¿Entiendes? No, en cierto momento de tu existencia, de repente tienes un momento de bienestar, tienes un momento de goce, ¿cierto? ¿Qué importa? Muy cortito, pero lo tienes, ¿cierto? Sale. Ese es el momento entonces de apogeo que va a vivir nuestro país. Y yo sé bien que ustedes ante esta pregunta se van a sorprender, ¿no? Porque si yo les dijera a ustedes, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién ha sido el mejor presidente de nuestra patria? Pues definitivamente ustedes pues se quedarían pensando y me dirían, no, pero Renato me está haciendo una trampa, no, a ver las alternativas, no, el mejor presidente del Perú, pues ninguna de las anteriores, pues Renato, ¿cierto? ¿No? Pero si tuviéramos que marcar, chicos, si tuviéramos que marcar alguna alternativa, ¿no? Así obligatoriamente, o sea, te ponen una pistola y te dicen, ¿quién es el mejor presidente del Perú? ¿Ya? ¿Quién tendrías que decir tú? ¿Quién sería, pues, para nosotros el mejor presidente que ha tenido nuestra patria en la historia republicana? Muchos hablan de Ramón Castilla, ¿no? Muchos hablan de Ramón Castilla, ¿cierto, chicos? Y lógicamente ya sabemos que Ramón Castilla sí, pues fue más bueno que un pan, liberó a los negros, eso ya es bastante, ¿cierto, chicos? ¿No? Entonces, pues hizo una serie de obras, ¿no? Y tanto así, pues, que hizo que esta explotación del guano a nosotros los peruanos nos lleve, pues, ¿no? A un plus ultra de nuestro país. Tanto así que a ese momento histórico en nuestra patria se le conoció como, chicos, como la famosa prosperidad. ¿Se acuerdan ustedes? Falaz, ¿no? La prosperidad falas, o sea, la prosperidad de mentira, ¿cierto? Una prosperidad pues que lógicamente se mañana más tarde se va a chocar contra qué? Se va a chocar contra la guerra contra los chilenos que va a desnudar toda la crisis en la cual nosotros en realidad existíamos. ¿Cierto? O vivíamos. Entonces, el costumbrismo va a responder a ese primer militarismo que simboliza un momento de caos absoluto. Por eso estos tíos describieron eso, pero con una clave siempre, siempre, que ahorita te la digo, ¿ya? Y luego los románticos van a vivir un momento de apogeo, falso pero de apogeo, denominado la prosperidad falaz, durante el gobierno de nuestro amigo Ramón Castilla, ¿cierto, chicos? Es por eso que nuestros románticos, como entenderemos, si no vivimos si estamos viviendo un momento de apogeo, nosotros podremos tener un romántico social que luche por la justicia, que quiera la igualdad, que sea un idealista, un soñador, un revolucionario. No, no. ¿Cómo van a ser nuestros románticos? Históricos, evocadores del ayer, sentimentales, subjetivos, enamorados, ¿entienden? Por eso nuestro romanticismo va a ser un romanticismo ahuevado, ¿entiendes? No vamos a tener unos románticos así, pues, no, no vamos a tener unos románticos rebeldes como si, por ejemplo, aparecieron en
Argentina, ¿no? Que, bueno, es que ¿por qué aparece un romanticismo así agresivo como el argentino? Porque Argentina tenía pues un tirano como gobernante. Aquí en el Perú gobernaba Castilla, que era más bueno que un pan francés. Entonces, lógicamente, pues como entenderán, nuestros románticos se irán por se inclinarán por esos campos. Y es allí donde aparece Ricardo Palma y en el costumbrismo donde aparece Manuel Asensio Segura. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy para el menú, señores? El costumbrismo peruano, que yo les dije, ¿cierto? El costumbrismo peruano va a tener en esencia una clave, va a tener una característica muy marcada que lo va a marcar: el humor, la ironía, la cachita, ¿entienden, muchachos? Así van a ser nuestros románticos, ¿listo? Así van a ser nuestros románticos, ¿ya? El romántico, ¿ya? El romántico va a tener, ¿no? Va a tener, pues, perdón, el costumbrista va a tener como esencia ese humor, esa ironía, ¿entienden? ¿No? Renato, pero tú estás diciendo que es realista, Renato, ¿no? El costumbrista refleja la realidad de lo que sucede, sí, pero siempre con humor. Ustedes se acuerdan, chicos, de la novela picaresca, me imagino, ¿cierto, muchachos? Ustedes se acuerdan de la novela picaresca, ¿no? De Lazarillo de Tormes, de las características. La novela picaresca también es realista, ¿cierto? Pero ¿por qué la soportamos? Porque está llena de humor, llena de picardía, llena de ironía, llena de burla. Por eso, algo que debería nosotros indignarnos, como es el abuso a un niño, nos da risa. ¿Por qué? Porque está presentado de esa forma, ¿entienden? ¿No? Algo así pasa con el costumbrismo. Los costumbristas van a ser muy cachosos, muy humoristas, muy burlones de esa sociedad caótica que vivía nuestra patria. Y es allí, por ejemplo, donde aparece pues el que va a ser, chicos, el padre del teatro de tu país, ¿ya? El padre del teatro de tu país. ¿Quién es el padre del teatro de tu país? Manuel Asensio Segura. Él es el padre del teatro de tu nación. ¿Listo, muchachos? Segura. Él es el hombre del teatro en el Perú. Por eso Luis Alberto Sánchez, ¿no? Escribe un libro, ¿no? Que se llama, pues, no, Segura, el hombre del teatro. Ah, su madre, creo que te estoy dando mal la información. Dame un segundo, dame un segundo. Ah, listo, ya lo encontré. Este es el libro del cual les hablo. El señor Segura, hombre de teatro, ¿no? Aquí es donde nuestro amigo Luis Alberto Sánchez estudia, ¿no? Estudia todo lo que viene a ser la obra, la biografía del maestro Manuel Asensio Segura, que para nosotros pues es el padre del teatro de nuestro país. Pero en nuestro momento romántico, que van a tener todas las características románticas que ustedes conocen, pero que únicamente se moverá por lo que viene a ser la movida romántica histórica y la movida romántica sentimental, es donde va a aparecer nuestro gran tradicionalista, pues chicos, Ricardo Palma Soriano, el más importante romántico del Perú. Y sin lugar a dudas, su romanticismo va a ser un romanticismo en esencia histórico. Ya el romanticismo de nuestro amigo Palma marcadamente es histórico. ¿Listo, chicos? Muy bien, pues entonces, hoy día en nuestro menú, Segura y Palma.
Y cuando nosotros hablamos de costumbrismo, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Bueno, es que cuando uno habla de literatura, uno tiene que tener conocimientos esenciales, básicos, de lo que viene a ser la historia de nuestro país, ¿no? Porque si no, uno no termina de entender por qué un escritor escribe así. Me parece que yo ya se los he dicho, un autor en esencia tiene la influencia, la marca del tiempo que le toca vivir, ¿entiendes? ¿No? O sea, un escritor es testigo de su momento histórico, ¿entiendes? ¿No? Si estoy viviendo un momento de revolución, de hambre, de miseria, voy a escribir sobre eso. Yo estoy influenciado por el entorno en el cual uno crece, en el cual uno vive. Por ende, en este momento, pues, completamente desordenado, de inestabilidad, en el cual, pues, ese desequilibrio, esas esperanzas de que el Perú, como país libre, sea una patria importante, como que se caían, nadie lo creía, ¿entiendes? ¿No? Porque en esencia estamos pues pasando de nuestra colonia a nuestra república, ¿entienden? ¿No? Entonces nos cuesta mucho trabajo asimilar estos cambios y es por eso que los que pelearon por la independencia y querían al Perú libre, ¿no? Y querían al Perú libre, pues lógicamente, pues van a seguir peleando por esto. A este grupo se llamaron los criollos, ¿no? Pero existieron también, ¿no? Los que no estaban de acuerdo con esa independencia, ¿no? Que decían, pues, ¿no? Pucha madre, ¿para qué somos independientes? Mira, si no sabemos ni gobernarnos, que vengan los españoles otra vez, ¿entiendes? ¿No? Por eso hay una pelea entre el criollo y el anticriollo. ¿Entiendes? ¿No? El criollo contra el anticriollo se odian, no se pueden ver ni en pintura, pues, ¿no? Y esto hace, pues, de que si bien se parezcan, porque, ojo, todos los costumbristas van a reflejar esa realidad que veían. ¿Entiendes? ¿No? Que ya sabemos nosotros era una realidad de caos, de desorden, ¿no? Y van a describir las costumbres, por eso se llamó costumbrismo, pero siempre desde una mirada satírica, burlona, cachosa. Claro, van a enjuiciar, ¿entiendes? Van a enjuiciar, van a ser muy críticos, van a tratar de moralizar. Recuerden que todavía este costumbrista tiene influencias del neoclasicismo y los neoclasicistas fueron moralizadores, pues, ¿entiendes? ¿No? Y en esencia, lo que se va a mostrar como figura, como escenario, va a ser Lima, ¿no? Va a ser Lima. Provincias todavía no se reflejan dentro de nuestra literatura, salvo por ahí una que otra, ¿entiendes? ¿No? Marcadamente Lima es el escenario, ¿entiendes? Y por medio del teatro, ¿no? Por medio del teatro, principalmente comedias. Acá en Perú no va a haber tragedias, ¿ya? Ya el vivir en el Perú es una tragedia, ¿no? Imagínate ahora escribir tragedias, ya no te pases, pues, ¿no? Entonces, los autores en el teatro van a trabajar comedias, ya el drama lo mucho. ¿Ya? Y el periodismo va a ser un medio completamente utilizado, ¿no? En esa época casualmente para acercar las obras literarias, los escritos, las crónicas que se hacían en ese tiempo. Por ejemplo, la historia del niño Goyito, ¿no? Que yo me imagino, ustedes de hecho la han escuchado, ¿cierto? La historia del niño Goyito.
¿cierto? Y que en realidad no se llama la historia del niño Goyito, sino pues, ¿cómo se llama? Se llama pues, ¿no? Un viaje, ¿no? ¿Qué cosa es un viaje? Un viaje es, pues, señores, es un artículo periodístico, no es un cuento, ¿ya? No es un cuento, no es, no es una fábula, es un artículo periodístico, porque casualmente los periódicos van a cobrar una relevancia importantísima en ese tiempo. Y como les venía diciendo, en este momento histórico, que es un momento de caos, es un momento en el cual, pues, no, estos que han tomado el poder, estos que han tomado el poder, ¿no? Lo están llevando de manera desordenada, pero los que han perdido el poder también luchan ahí, o sea, los criollos versus los anticriollos, los dos van a ser muy críticos de esa realidad, pero lógico, desde su mirada, es lo que se respira el día de hoy, no lo que vendría a ser la derecha y la izquierda, si es que lo quieres llamar así, ¿no? Entonces, Manuel Asensio Segura representa esa onda criolla, mientras que Pardo y Aliaga, el del niño Goyito, representa esa onda anticriolla. El criollo quiere al nuevo Perú, quiere a la república. El anticriollo quiere seguir siendo colonia española. Los dos escriben como costumbristas. Entonces, Renato, ¿cuál es la diferencia entre Segura y entre Pardo? Es que uno es criollo y el otro es anticriollo. Y como uno es criollo, que es Manuel Asensio Segura, pues escribirá como un criollo, ¿cierto? ¿Y cómo escriben los criollos? Pues lógicamente con un lenguaje que lo caracterice, ¿entiendes? ¿No? ¿Y cómo escribe y cómo habla un criollo? Pues por medio de nuestras jergas, de nuestros dichos populares, de nuestras coloquialidades. Así habla un criollo, pues así habla un peruano, ¿entiendes? Nosotros no hablamos como un español, nosotros hablamos como peruanos, ¿cierto? Si queremos revisar, por ejemplo, aquí, ¿no? En el habla culta de Marta Hildebrand, ¿no? En el habla culta de Marta Hildebrand, aquí tenemos, pues, ¿no? Muchas palabras que en esencia, pues, son palabras de nosotros, ¿no? Que son palabras utilizadas desde, si bien pueden estar en el diccionario, ¿no? Si bien pueden estar en el diccionario con otra definición, aquí nosotros la hemos hecho esencialmente palabras peruanas, ¿entiendes? ¿No? Palabras peruanas, o sea, como nosotros interpretamos a estas palabras, ¿no? Tal vez no las interpreten en otro lugar. Entonces, eso es lo que marca a Manuel Asensio Segura, el uso de ese lenguaje peruano, de esa criollada. Listo, chichos. Segura es limeño, ¿no? Segura es limeño y va a ser, pues, llegar a ser ministro, a tener algunos cargos públicos, ¿no? Y en esencia será poeta, narrador, teatrista, discúlpenme la gente de teatro que casi, casi se me va la palabra teatrero, ¿no? Está mal dicho, teatrero no es teatrista el que hace teatro, ¿ya? Teatrero es el que hace teatro, pues, ¿no? Te tiras al piso, una nota así, ¿ya? Listo, entonces. Y periodista, él dirige, él tiene incluso un periódico llamado El Cometa, él sacó ese periódico, fue el que saca el periódico, él trabaja incluso hasta en el comercio. Ya, el comercio, ese periódico que hasta el día de hoy venden en los kioscos, existe desde ese momento. Entonces, él trabajó para el comercio, ¿ya? Y va a escribir, pues, de todo, ¿no? Pero en esencia, su gloria, su máximo momento, lo alcanza con el teatro.
Tanto así que podríamos decir que Manuel Asensio Segura es el padre del teatro nacional, porque su obra es amplísima, ¿no? Trabajó en esencia muchas comedias, o sea, por decirlo de alguna forma, pues, ¿no? Cuestiones de obras de teatro muy ligeras, muy fáciles de digerir, ¿no? Y se va a valer, en esencia, de este lenguaje utilizado por las clases criollas, ¿no? O sea, la clase media, tirando para abajo. ¿No? Ese es el público el cual nos habla Manuel Asensio Segura, ¿no? El clase mediero, ese que es el trepador, el que quiere estar en ¿no? En las grandes fiestas, ¿no? Pero no lo invitan, ¿no? Pero no lo invitan, ¿no? El que guarda las apariencias, el que se compra su camisa, pues, ¿no? Así de marca para que la gente lo vea, ¿no? Pero igual, pues sigue siendo un misio que vive en un cono limeño, ¿entiendes? ¿No? Entonces, de eso nos habla Segura, ¿no? Del clase mediero, de la clase baja, ¿no? Y por ende, el lenguaje que utilizará será un lenguaje pues coloquial, así popularón, lleno de jergas, de dichos populares. Y será casualmente ñacatita, que para mí, chicos, ñacatita es en esencia la sumatoria de dos obras, ¿no? No sé si ustedes en el cole, ¿no? No sé si a ustedes en el cole les hablaron de esta obra llamada La Celestina, muchachos, de Fernando de Rojas. La Celestina, la Celestina, chicos, es una obra que nos habla de una vieja chismosa, ¿no? Y casualmente es lo que vendría a ser el equivalente en el Perú a la famosa ñacatita, ¿no? A la famosa ñacatita. Ese es más o menos el equivalente, ¿no? Pero de repente de esa obra no se acuerdan, pero sí se acuerdan de esta. El sí de las niñas, el sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín, en donde tenemos nosotros a quién, a esta chica que su madre, Juliana, y su madre, Rufina, la quiere casar, ¿no? La quiere casar porque esta ñacatita le ha dicho, pues, que ese don Alejo es un buen partido para su esposa, que es un hombre muy adinerado, que tiene negocios, porque ese joven Manuel, al que en realidad ella ama, ¿no? No le conviene, es un pobretón, se parece San Marquino, ¿no? ¿Qué vas a estar con don Manuel? Más allá que don Manuel sea de la preferencia de don Jesús, el papá de Juliana, ¿no? El papá de Juliana que estimaba al niño Manuel, es más, lo había, ¿no? Como que lo había ayudado en su crianza, ¿no? Y en esta obra, lógico, Juliana se revela pues ante la decisión de la madre, le dice, yo no quiero casarme con ese tipo, ¿no? Mi corazón, bueno, no le dice, mi corazón es de otro, pero no quiero casarme con ese tipo, no, no quiero que me obligues, ¿no? Hasta que don Juan, pues, ¿no? Un amigo de la familia, lo ve un día, ¿no? A este don Alejo y en realidad, pues, ¿no? Se enteran pues que este don Alejo era un tremendo pendenciero, pues, ¿no? Que tenía familia, ¿no? Que estaba casado, que tenía 1000 hijos, ¿no? Que es lo que muchas veces suele suceder. Entonces, al último terminan botando a ñacatita, le meten una patada, ¿no? Y a la mamá, pues, ¿no? Que se había empeñado en casar a la hija con este miserable, no le queda más pues que bajar la cabeza, quedarse callada y aceptar la relación entre Juliana y Manuel. Pero cuando nosotros hablamos, pues muchachos, de la onda romántica en nuestro país, nos queda claro que en este momento histórico el Perú pues está atravesando un momento de apogeo, un momento de auge. Renato, eso es mentira, sí, pues, o sea, era al menos lo que nosotros creíamos, ¿no? Que es lo que se va a conocer como la prosperidad
falaz, ¿cierto, muchachos? Es en esta explotación del guano en donde el gobierno de Castilla, que como vuelvo a repetir, era más bueno que un pan francés, va a encargarse, pues, señores, de hacer, pues, de que nuestra patria, ¿no? Sea, ¿no? Sea y se viva y se respire, ¿no? Eh, un momento de tranquilidad. Por eso nuestros románticos, como lo hemos dicho, no serán unos románticos sociales, rebeldes, iconoclastas, luchadores por la justicia, porque no había contra quién rebelarse. Por eso, en esencia, nuestro romanticismo será un romanticismo histórico y un romanticismo sentimental, ¿cierto? Hay algunas novelas que nosotros no podemos pasar por alto, algunas obras, perdón, que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, la que estamos viendo allí, El Padre Orán de Narciso Arestegui. ¿Por qué, chicos, ustedes se tienen que acordar del Padre Orán? Porque se transforma en la primera novela romántica de nuestra patria. Listo, chicos. Si a ustedes algún día les preguntan por la primera novela romántica de nuestro país, tendrán que marcar El Padre Orán. Pero cuando ustedes les hablen del poeta cruzado de Nicolás Corpancho, ustedes tendrán que decir que es el primer drama romántico en nuestro país. Listo. Allí tenemos nosotros entonces a la primera novela romántica nacional, tenemos al primer drama romántico nacional en El Padre Orán y El Poeta Cruzado consecutivamente. Aunque también aparece la figura de Carlos Augusto Salaverry, pues señores, ¿no? El hijo, sí, el hijo de Felipe Santiago Salaverry, el que llegó a ser presidente de nuestro país, sí, ustedes conocen la avenida Salaverry, esa que cruza pues un montón de distritos, ¿ya? Listo, ese fue el papá, el que fuera presidente, y ese presidente tuvo su hijo. ¿Quién fue su hijo? Lógicamente, el poeta, ¿ya? Ese es su hijo, el poeta, ¿ya, chicos? Y Carlos Augusto Salaverry, el poeta, va a ser, pues como yo lo he dicho, ¿no? El Bécquer peruano, ¿no? El Bécquer peruano, ¿ya? En donde nosotros tenemos, ¿no? En donde nosotros tenemos que la influencia de nuestro amigo, ¿no? De nuestro amigo Salaverry será de Becker, ¿no? Un romanticismo muy sentimental, un romanticismo así bastante enamorado, ¿entiendes? ¿No? Así de, oh, ya alucina el libro nada más, pues si alucina el libro, con el título lo sacas, ¿no? Cartas a un ángel. Pero sin lugar a dudas, el autor más importante de todo este momento va a ser nuestro querido amigo Ricardo Palma Soriano. Y lógicamente sus tradiciones peruanas. Una vida loquísima la de Ricardo Palma, pues muchachos. Salvó la vida en plena juventud cuando su barco naufragó, combatió en el combate, valga la redundancia, del 2 de mayo al lado de su gran amigo José Gálvez, el gran héroe del combate del 2 de mayo. A su costado estaba Ricardo Palma, jóvenes. Luego defiende a Lima cuando los chilenos ingresan, ¿no? Y empieza a reconstruir la biblioteca tras su incendio, ¿no? Por eso el apodo del bibliotecario mendigo. Chicos, para eso nuestro querido amigo ya Ricardo Palma ya era famoso, ¿ah? Ya era famoso, tanto así para que más o menos le saques el perfil a Palma, ¿ya? Palma recibe una carta desde Argentina. En Argentina lo adoraban a Ricardo Palma, lo adoraban. Y recibe una carta desde Argentina en donde había un cheque en blanco y le decía, señor Palma, ¿qué hace en Perú? Está destruido tras la guerra. Usted ahí tiene un cheque, ponga el precio, aquí se lo pagamos y véngase con toda su familia.
Y coincidió que justo el presidente de la Reconstrucción Nacional después de la guerra, Santa Cruz, no, perdón, Santa Cruz, que estoy hablando, Iglesias, ¿ya? Lo llama a Ricardo Palma, lo llama a Ricardo Palma y le dice, Ricardo, reconstruye la biblioteca, pero no hay sueldo por si acaso, ¿ah? Y Ricardo Palma, ¿qué fue lo que hizo? Rompió el cheque, hijos, y se quedó reconstruyendo la Biblioteca Nacional sin sueldo, ¿entiendes? ¿No? O sea, era un peruano, pues, ¿entiendes? ¿No? Era un peruano. Y si bien muchos han criticado a Ricardo Palma, que sus tradiciones nos hablan del tiempo de la colonia, era un evocador, ¿no? Sí, pues también era un evocador, ¿no? ¿Quién no evoca a su parentela del pasado? Y si tu parentela tiene que ver con lo español, pues dale, pues no. O si no tienes nada español, que era el caso de Palma. Palma tenía familia negra, ¿no? Sin embargo, pues era un evocador de la colonia. ¿Hay algún pecado de que seas evocador de la colonia? No. No, no, evocas a la colonia y punto, ¿no? Pero nuestro amigo, pues, al momento de trabajar la tradición, siempre va a tener una onda muy histórica, ¿no? Pero Palma es un escritor, pues, ¿no? Y como sabemos, cuando uno hace literatura, lo que hace en realidad es ficción, pues, ¿entiendes? ¿No? O sea, nosotros le podríamos creer a Palma, hijo. Nosotros le podríamos creer a Palma cuando uno lee a Ricardo Palma, ¿cierto? Lo empiezas a leer, tú puedes creerle del todo a Ricardo Palma. No, pues, hijos, es como creerle, pues, a un cronista, ¿entiendes? No, a un cronista uno no puede creerle del todo, porque al meter ese elemento ficcional en la obra, pues lógicamente hace que la obra pierda su objetividad. ¿Qué cosa es en realidad la tradición peruana, muchachos? Una mezcla, un mestizaje, ¿cierto? Eso es una tradición peruana, ¿no? ¿Una combinación de qué? De lo histórico con la leyenda romántica. ¿Quién escribía leyendas, se acuerdan? Becker, ¿cierto? Entonces, Palma toma como ejemplo la leyenda beckeriana, pero le une la realidad de nuestra patria, o sea, el costumbrismo. Acabamos de salir del costumbrismo, es más, Palma de Chivolo fue costumbrista, o mínimamente fue amigo de un costumbrista, de Segura. Es más, hasta hicieron una obra juntos de teatro. El santo de Panchita, creo que se llamaba la obra, si es que mal la memoria no me falla, ¿ya? Entonces, une la leyenda romántica con el cuadro de costumbres, lo fusiona, pero ¿sabes qué le mete? Ese sazonador que tenía Ricardo Palma, ese Ajinomoto que tenía Ricardo Palma, ese ajo que tenía Ricardo Palma, ¿que era cuál? La chispa, la ironía, la cachita, ¿entienden? Ese es Palma. ¿Vayas? Ese es Palma, el tipo que va pues a contarnos la historia, ¿no? Presentándonoslas, ¿no? Presentándonoslas, metiéndolas en un momento histórico y luego contándonos la historia, pero siempre metiéndole datos para que tú digas, lo que dice Palma es verdad, ¿no? Y cuando llega al final, pues en el cierre nos presenta una suerte de moraleja o de anécdota. Acuérdense que Becker sigue más o menos estas partes de la tradición, las sigue también en lo que viene a ser sus leyendas. Entonces, Palma se va a valer mucho de la oralidad. Palma era un tipo muy oral, muy humorístico, muy irónico, muy cachoso, ¿no? Y por ende va a trabajar mucho la anécdota, que va a hacer pues de que las tradiciones de Palma no puedan ser creídas al 100%, porque entra mucho de literatura, ¿no? Es como
hasta una crónica tendría un poco más de valor histórico que una tradición, ¿no? Y como les digo, si bien Palma muchas veces fue criticado, hablaron de Palma como nostálgico de la colonia y yo no veo nada de malo, la visión de Mariátegui sí es mucho más correcta, diría yo, ¿no? Lo considera un irreverente del pasado colonial, ¿no? Porque en esencia, si bien es un nostálgico del pasado colonial o de la colonia, se burla casualmente de ese momento. Y esa es la marca de nuestro amigo Ricardo Palma Soriano. Y las claves para el día de hoy son las que estamos viendo a continuación. Y a mí no me queda otra más que despedirme hasta el próximo día viernes, chicos, si es que no me hago millonario en la ruta y nunca más vuelvo a dictar clases. Listo, señores. Nos vemos el próximo viernes. Bye bye.